El éxito de un plan HACCP, primero en el diseño, luego en la aplicación del plan HACCP, se basa, o uno de los factores importantes es la identificación y el análisis de peligros. Y es ahí donde tenemos ciertas falencias. Entonces, lo que voy a explicar aquí tiene que ver con qué características tiene un peligro, porque eso, entendiendo eso, les va a ayudar a ustedes, primero, a diseñar un buen plan HACCP, a elaborarlo y luego a aplicarlo. Porque las medidas de control, recuerden, tiene que ver con controlar el peligro. Por lo tanto, la caracterización del peligro es importante. Incluso si ustedes ven la definición de análisis de peligros, habla de recopilar información del peligro y de las condiciones que favorecen el peligro. Por eso es que es muy importante caracterizar, así que voy a explicar, voy a poner algunos ejemplos respecto a las características que debemos considerar en el análisis de peligros. Bien, entonces recuerden que un peligro es un elemento, es un agente, recuerden la definición desde los principios generales de higiene de los alimentos, que puede ser biológico, químico o físico y que tiene el potencial de generar un efecto adverso en el consumidor, en la salud del consumidor. Ok, esa definición pues hay que tenerla clara también. Ahora, ¿qué características debemos considerar cuando identificamos y analizamos un peligro? Aquí van esas características. Primero, tiene que ser específico. Ocurre muchas veces que nosotros tratamos de agrupar peligros y eso no es adecuado. ¿Por qué no es adecuado? Porque si el peligro no es específico, cuando pongamos las medidas de control, eh, va a ser, posiblemente esa medida de control va a ser buena para un tipo para un peligro y no va a ser buena para otro peligro que está agrupado. Ejemplos de agrupaciones, generalmente decimos peligro físico. O sea, he encontrado algunas matrices que dice peligro físico. Y aquí, entre paréntesis, lo ponen madera, metales, incluso hasta insectos. Estos son totalmente distintos. O sea, la madera, y de hecho, la fuente de la madera, los fuentes de los metales son totalmente distintas. Por lo tanto, sus formas en que lleguen al producto va a ser distinta. Entonces, no es recomendable agrupar. Otra de las agrupaciones que encuentro dicen bacterias. ¿Pero qué bacterias? O sea, esto es muy genérico, son millones de bacterias o tipos de bacterias, miles de tipos de bacterias, pongámoslo así. Entonces aquí debemos especificar, decir, ¿sabes qué? Estamos hablando de salmonela. Hay varios tipos de salmonela, pero yo podría poner salmonela, ¿no? Listeria monocytogenes. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué bacterias? Ya. En otras agrupaciones que he visto son microorganismos. Esto es más grotesco, ¿no? Microorganismos. Microorganismos, aquí abarcamos bacterias, virus, parásitos. Es muy amplio. No hagan esta separación o esta agrupación. Tiene que ser específico, ¿sí? Para poder analizarlo bien y después poner las medidas de control adecuadas. Lo segundo, un peligro viene de una fuente. ¿De dónde viene ese peligro? Está relacionado a una fuente. Y ahí debemos ser precisos. Por ejemplo, yo puedo decir que la salmonela está relacionada o viene de la materia prima, ¿sí? O si digo astilla de madera, ¿pero de dónde? Ah, viene de los pallets. Tiene una fuente. Los peligros no es que se inventen en el aire. Los peligros para la inocuidad de los alimentos o de la inocuidad de los alimentos están relacionados a una fuente. Entonces hay que vincularlos a una fuente. Lo tercero es que está relacionado a una etapa. Recuerden que el análisis de peligros se basa en ir etapa a etapa identificando los peligros.
Si bien es cierto, tiene una fuente que puede ser materias primas, que pueden ser pallets, pero yo debiera relacionar a una etapa ese peligro. En una etapa del proceso productivo va a ocurrir, es decir, en una etapa cuando el peligro se, eh, se relacione o se encuentre con el producto, pero ese encuentro va a ocurrir en una etapa. Entonces, ¿dónde el peligro puede llegar al producto? Puede llegar en el mezclador, en el mezclado, puede llegar en la cocción. ¿En qué etapa? Puede llegar en la filtración, en el corte. Entonces, debo ser preciso en qué etapa. Por eso es que el análisis de peligros se basa en ir etapa a etapa relacionando, analizando. ¿Ok? Entonces, espero que quede claro. Y la cuarta característica, que es obvia, pero igual lo agregué, es que los peligros tienen que ser, además de ser específicos, son de un tipo. Recuerde, y aquí relacionamos a la definición. En la definición de peligro habla que es un agente que puede ser físico, por ejemplo, aquí pongamos astilla de madera, químico, por ejemplo, alergeno, ¿sí? Alergeno, pero aquí es genérico alergeno. Aquí debiera decir, estamos hablando de alergeno, ¿qué tipo de alergeno? Trigo. ¿Ya? Biológico, ese es el otro tipo. Biológico, por ejemplo, salmonela. ¿Sí? Los biológicos, recuerden, incluso de estos tres tipos genéricos, yo puedo, depende de la metodología que usted use, podría dividirse. Por ejemplo, los biológicos es los biológicos es virus, bacterias, parásitos. Los químicos, puedo hablar de metales pesados, puedo hablar de alergenos y de otros tipos. Los físicos también puedo subdividir. Entonces, con estas 4 características, teniendo en cuenta estas, usted aumenta la posibilidad de hacer un buen análisis de peligros. Entonces, no se olviden de estas 4 características para ser eficaces en el análisis de peligros. Un mal análisis de peligros, voy a tener mal plan HACCP, y el problema de todo, o lo más grave, va a ser que yo no voy a ser eficaz en el control de los peligros. Y el alimento podría salir contaminado. Y eso no es adecuado.